Acuarios plantados. Bueno, vamos a seguir con el tema que veníamos tratando días pasados, que fue el inicio sobre los acuarios plantados, donde hablábamos de la fotosíntesis, de la importancia de la iluminación, el periodo de exposición a la luz, la importancia de la potencia que tengan y el espectro luminoso. Bueno, he recibido varios comentarios donde me piden hablar del sustrato. Hay un montón de temas para hablar, pero bueno, vayamos con el sustrato y después volvamos para el otro lado. Ya arrancamos para arriba, ahora vamos para el lado de abajo. Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que hay distintos tipos de plantas acuáticas. Algunas que desarrollan raíces y otras que no, otras que viven libremente, otras que desarrollan raíces adventicias, que significa la desarrollan por las dudas en algún lugar, para más que nada fijarse al lugar y no ser arrastradas por la corriente. El caso típico es la elodea. La elodea no necesita sustrato. De hecho, si vos agarraste, compras una elodea y la enterrás, toda esa parte que enterraste se te va a pudrir. O lo mismo que si vos la elodea la mantenés en el paquetito, en el ramillete que te la venden, también esa parte se va a poner marrón y se va a terminar pudriendo. Porque es una planta que tiene que vivir suelta. Que con el paso del tiempo vas a ver que empieza a desarrollar raíces largas, color muy clarito, tipo blanco, que se fijan al sustrato, pero que aparecen en la mitad de los tallos, que se llaman raíces adventicias, que tienen la finalidad de que la planta no sea arrastrada por la corriente. Esa es la única finalidad que tienen ese tipo de raíces. Pero bueno, hay plantas que sí tienen raíces, que son las que es importante tener en cuenta el sustrato. El sustrato tiene que ser algo blando. Y la mayoría de las raíces, si bien necesitan algo de oxigenación o de ventilación, prefieren los sustratos anóxicos, es decir, aquellos que no tienen oxígeno, donde empiezan los problemas también, porque también se desarrolla nitrógeno gaseoso, hay un montón de cositas que se pueden producir cianobacterias si eso no está muy ventilado. Por eso es que ahí hay que estar siempre atento. En el acuario plantado hay que estar siempre atento a un montón de cositas, sobre todo lo que pasa en el fondo. Pero la realidad es que vos no podés poner plantas en un sustrato de grava, simplemente, porque sería como vos si pretendieras plantar un rosal en una pila de cascotes. Ahora, si el cascote se empieza a ensuciar con el paso de los años, esa pila de cascotes se le empieza a llenar de tierra, sí vas a ver que va a haber un montón de plantas que empiezan a crecer entre los cascotes porque hay tierra abonada. Bueno, las plantas acuáticas no reciben solamente nutrientes del agua, también algunas reciben del sustrato. Pero ahí hay que tener un poquito de cuidado. Después ya vamos a ir avanzando en ese tema de la nutrición de las plantas y del sustrato nutritivo. Hay que tener un sustrato blando. El que más se utilizó hace mucho tiempo y está en la formación de los acuaristas es la laterita. La laterita no es precisamente un sustrato muy nutritivo que digamos. Es prácticamente, si bien el hierro es un nutriente, no es tampoco wow. Pero ¿por qué se le dio hincapié a la laterita, que es el suelo de color rojo como una arcilla, que se pone duro como una piedra, que es el típico que nosotros vemos en Misiones? La tierra colorada de Misiones es laterita, justamente. Así que si alguno viaja a Misiones y se trae una bolsa de tierra, se ahorra unos buenos pesos. La laterita se desarrolla en la mayoría de los países tropicales. Ese tipo de suelo se desarrolla en esos lugares por acumulación de hierro. Hay un proceso mineralógico que es un poquito extenso como para tratarlo ahora, pero bueno, la laterita es la tierra colorada misionera. ¿Por qué se usó tanto o se usa tanto la laterita? Todo esto tiene una historia que ya remonta de la década de 70, cuando hizo una investigación una revista científica de acuarismo que se llamaba Tropical Fish Hobbies, que hablaba de las criptocorines y detalló el suelo. Como la criptocorina se desarrolla en Asia y en Asia también abunda la laterita, los científicos dijeron, el suelo ideal para la criptocorine es el suelo laterítico. Entonces de ahí en más, vamos con la laterita para todos lados. Pero la realidad es que hay plantas acuáticas que crecen en el barro. O sea, no necesariamente tiene que haber laterita. Pero bueno, es un muy buen sustrato. Ahora bien, vos no podés poner un sustrato de laterita y armar un acuario, porque el acuario te va a quedar con el agua teñida de color marrón. Entonces vos lo tenés que sellar. ¿Con qué lo vas a sellar? Con alguna arena que sea fina, suave. Si es inerte, mejor. Lo más cómodo es usar arena de río, que es accesible en la ciudad de Buenos Aires, es la arena de construcción. Acá en Mar del Plata no, acá es complicado, porque acá la arena que usamos para la construcción es arena del mar, que viene con conchilla, modifica el pH, no sirve. Pero para los que viven en Buenos Aires, la arena que te compran en el corralón de materiales va como piña. Y si querés tener algún sustrato, algo un poquito más cheto, le pones arena de silicio blanca.
tenés un montón de opciones en el mercado. Hay sustratos preparados también, que podés comprar. Qué sé yo. Depende de quién lo prepare y lo que tenga. Hay algunos que le ponen humus de lombriz, un montón de cosas que no hay en la naturaleza y que no necesitan las plantas. Que lo único que hace es pudrirte el agua. Le meten humus de lombriz, le meten laterita, le ponen arena, hacen toda una mezcolanza y te dicen, esto va como piña, pero ante la duda, lo mejor es usar arena sola y después vemos cómo fertilizamos, si es que realmente necesitamos fertilizar. Y si vos a esa arena le agregás un poco de grava del acuario, mucho mejor. Porque a pesar de que, como dijimos, la grava no sirve, pero mezclada con la arena del río va bien. Porque de esa forma vos tenés fragmentos que son más firmes para enraizar las plantas, sobre todo en los primeros periodos de formación del acuario. Sobre todo aquellas plantas que tienen formaciones gaseosas en sus hojas como la balineria. Si vos pones una balineria en arena, así a los 2 minutos se te soltó. Porque la planta cuando vos la comprás está fofa hasta que entre en órbita y se desarrollen las raíces, la pusiste y se salió. Entonces la grava te va a ayudar a mantenerla de alguna forma firme y que no se te dispare hacia arriba como gas de buzo. No sé si se entiende el concepto. Entonces ahí es donde tenemos el tema del sustrato. Materia orgánica para desarrollarse las plantas, los nitratos y eso lo van a ir aportando los peces. Y después vemos si es necesario fertilizar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es el sentido común, que como yo siempre digo es el menos común de los sentidos. Y ten en cuenta si vos, por ejemplo, te compraste un limonero. Vos te compras un limonero y lo pones en tu jardín y decís, no me da limón, no me da limón. Y pasaron 3 años y ahí me empezó a dar limón. ¿Y por qué? Porque primero el limonero se tiene que adaptar al lugar donde está viviendo, a la luz que recibe, al suelo que tiene. Y con las plantas acuáticas pasa exactamente lo mismo, no dejan de ser plantas. Vos te compras una planta que la tuvo el productor. El productor hizo así, sácate, la sacó y se la dio al flaco buena onda del acuario, en el caso mío. O el flaco mala onda si es otro. Se la da al del chabón del acuario. El chabón del acuario te la vende a vos, entonces la planta hizo así, tucu, 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 tucu. Entonces ya está completamente débil esa planta. Si vos esa planta la pones en un acuario plantado inicial y le mandás fertilizante, lo único que vas a generar es que crezcan algas, porque las algas, como son también organismos vegetales, pero son mucho más simples, crecen más rápido, las algas te van a tapar a la planta, vas a tener problemas. Entonces mejor al principio no poner nada, y después vas viendo cómo lo vas a ir corrigiendo, aditando si llega a ser necesario. Pero de arranque yo diría que con tanta nutrición no necesita. Vos lo que necesitas es que la planta primero agarre. Hay plantas de bajos requerimientos y de altos requerimientos. Para mí eso es medio agarrado de los pelos. Yo diría que hay plantas de bajos requerimientos, se le dicen a las plantas que son más baratas, y a las de altos requerimientos son las que son más caras. Así de simple. Las plantas que son baratas son las que se agarran en la naturaleza, como la balineria, la erodea, el pinito, que hay gente que se dedica a agarrarlas en la naturaleza y son mucho más baratas porque la gente que vive en los lugares donde hay plantas es como si yo saldría al jardín y te vendería a vos pasto del jardín de mi casa. Más o menos es lo mismo. En cambio las otras plantas, como son de producción, las que tienen en peceras, qué sé yo, se complica un poco. Bueno, esto es más o menos una introducción a lo que son los sustratos. Que sí tiene que ser blando, tiene que ser anóxico, aunque ventilado. Anóxico no significa que muerto, sino que algo de ventilación para que haya un desarrollo radicular y que también eso lo tenés que sellar. Y si no le pones ese sustrato y le pones arena sola, también podés hacerlo, no vas a tener problema. Después vemos cómo aditamos los nutrientes si lo llega a necesitar, porque capaz que la población que tenés en tu acuario ya aporta los nutrientes necesarios. Más importante es también el CO2 para algunas plantas que son no tan acuáticas como nosotros creemos que son. Nos vemos en otro video. Hasta luego.